Presidenta de la Asamblea Nacional, avanzamos con una nueva intervención. Se trata del asambleísta nacional Salvador Quispe. Asambleístas, saludos al pueblo ecuatoriano que nos acompaña a través de los distintos medios de comunicación. Señora Presidenta, seré muy puntual porque de una u otra forma los colegas asambleístas ya lo han mencionado. El sistema carcelario que tenemos es el reflejo de lo que es el Ecuador. Ese Ecuador injusto, ese Ecuador donde unos pocos tienen el privilegio de tener grandes sumas en su patrimonio familiar o empresarial, mientras millones de ecuatorianos ni siquiera los 25 centavos para poder trasladarse de un lugar a otro. Mientras millones de ecuatorianos muchas veces han tenido que ir a pernoctar sin poner un bocado en la boca. Como consecuencia de ese Estado con políticas públicas que le permiten a los dueños de las empresas de las telecomunicaciones, por ejemplo, ganar utilidades de más de $1.000 millones anuales, mientras tanto los otros produciendo un saco de arroz en $30 para vender en 20, produciendo un litro de leche en 30 centavos para vender en 20 centavos. Esa es la triste realidad injusta, pero millones de ecuatorianos sin trabajo, un padre de familia preocupado porque sus hijos no solo que no pueden recibir educación, sino que además no pueden recibir los alimentos en el día a día. Y muchas veces eso ha conllevado para que muchos ecuatorianos caigan en el problema de ir y encontrar alguna forma de resolver su necesidad del día a día, y han caído en el problema de la delincuencia, y aquellos están presos hoy. Las cárceles reflejan, entre otras cosas, esa sociedad injusta del Ecuador como consecuencia de las políticas que han dejado como herencia todos los gobiernos de turno que han pasado uno tras otros con lindos discursos, pero en la práctica esa es la realidad. Dado los hechos, señora Presidenta, también vemos un sistema carcelario donde, entre otras cosas, reina la corrupción, no solamente de los altos autoridades. Es vox populi, señora Presidenta, es vox populi. Y si no, preguntémosle a los familiares de los presos cómo hacen negocios para meter un celular a la cárcel, para introducir armas, para introducir cosas. ¿A qué precios? ¿Y quiénes son? Con toda pena tengo que decir, es vox populi. La misma policía se presta para esas cosas. Los negociados para introducir armas, para introducir cosas no permitidas a las cárceles, para que se den todas estos hechos, estos desenlaces tristes como el que hemos visto en estos últimos tiempos. Ojalá tengamos un gobierno que venga y ponga orden, que los guías penitenciarios cumplan su labor y no se presten para ese tipo de negociados y introducir cosas que no deben estar al interior de las cárceles y que luego permitan estos hechos. Señora Presidenta, yo quiero pedir, he presentado una moción que reposa ya en Secretaría y mociono públicamente, pero antes de eso le pido, señora Presidenta, que se dé lectura al artículo
682 del Código Penal Integral vigente. Por favor, señora presidenta. El asambleísta nacional Salvador Quispe, en su intervención en el Pleno, ha solicitado la lectura del artículo 682 del Código Orgánico Integral Penal. Vamos a escuchar esta lectura que realizará el secretario general de la Asamblea Nacional. Llevamos a ustedes en esta jornada la sesión 730 que se realiza en modalidad semipresencial. En cumplimiento de su disposición, procedo a dar lectura al artículo 682 del Código Orgánico Integral Penal. Separación. En los centros de privación de libertad, las personas estarán separadas de la siguiente manera. 1. Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que tienen medida cautelar o apremio personal. 2. Las mujeres de los hombres. 3. Las que manifiesten comportamiento violento de los demás. 4. Las que necesiten atención prioritaria de las demás. 5. Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las privadas de libertad por otros delitos. 6. Las privadas de libertad que son parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal de las demás. Y 7. Las privadas de libertad por contravenciones de las personas privadas de libertad por delitos. Hasta ahí el artículo en referencia, señora presidenta. Gracias, señor secretario. La moción que estoy presentando va en ese sentido. ¿Qué se está esperando? ¿Cuántos años está vigente el Código Penal Integral? ¿Por qué no se aplica hasta el día de hoy el artículo 682 que manda a separar de acuerdo a estas categorías que señala este artículo del Código del COIP? Los presos de alta peligrosidad a un lado, los presos por razones o delitos de tránsito a otro lado, los presos que están pagando por las medidas cautelares a otro lado, los presos que tienen algún nivel de discapacidad a otro lado, entre mujeres y hombres separado. ¿Por qué están mezclados todos en un mismo saco, señora presidenta, señor presidente de la República? ¿Por qué los presos, los que están pagando una pena por juicio de alimentos, acaso son igual de peligrosos contra aquellos avesados que están por los asuntos del narcotráfico, por ejemplo? ¿Por qué tiene que tenerse a todos en la misma cárcel? Y cuando se dan estos desenlaces, pagando y recibiendo la balacera, todos en igualdad de esos peligros. Por lo tanto, señora presidenta, una de las cosas que tiene que hacerse de manera inmediata es aplicar, implementar el mandato del artículo 682 del COIP y de esa manera no poner en el mismo riesgo a cada uno de los PPL, muchos de ellos que no tienen ningún nivel de peligrosidad, como aquellos presos por delitos de tránsito. Sabemos todos que nadie sale a la calle a matar a alguien, pero así es la vida. Lamentablemente, muchas veces el pobre conductor, sin querer queriendo, tuvo un accidente, pero ese conductor no es una persona de alta peligrosidad. ¿Por qué tiene que estar junto a los otros que sí lo son de alta peligrosidad? Que se aplique el artículo 682, que nos encaminemos aplicando eso. No es que faltan leyes en este país, las leyes están. Lo que hace falta es la voluntad política para que esos recursos que se están yendo vía corrupción en materia petrolera, más de $1.000 millones anuales en corrupción por esos contratos mal hechos. Ahí está la plata, señor presidente de la República. Que no nos vengan con el cuento de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pero sí tienen dinero para otro tipo de cosas a través de esos contratos oscuros de prestación de servicios que están vigentes desde el año 2010 hasta la presente fecha. Eso es lo que proponemos, señora presidenta, y pido que ojalá se pueda hacer una sola redacción con la colega asambleísta Jessica Castillo y de esa manera podamos orientar una resolución integral desde la Asamblea Nacional. Gracias, señora presidenta. Intervención del asambleísta nacional Salvador